y creed en el Evangelio. Vamos a leer entonces del Evangelio de Marcos el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Dice la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén y amén. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El pasaje, el texto que tenemos el día de hoy. Este es el título que el Señor pone en nuestros corazones. Este pasaje nos lo cuenta el evangelista Marcos al principio. De hecho, vemos cómo lo que lo antecede es cómo Jesús se presenta delante de Juan Bautista para ser bautizado. Allí se ve el testimonio, se escucha el testimonio claro del Dios Padre cuando dice: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego Jesús es llevado al desierto para ser tentado. Y cuando sale de allí, después de vencer el diablo, de vencer a la tentación, empieza su ministerio. Y en ese ministerio vemos algo que es predominante en la enseñanza de Jesucristo, y lo vamos a ver el día de hoy. Y en medio, ¿qué era lo que hacía? Predicar el evangelio del reino. Y en medio de la predicación le traían muchos enfermos, muchas personas, y eran sanados por el poder y con el poder de Jesucristo. Entonces vemos cómo dice el primer versículo que encontramos el día de hoy en el capítulo 2, versículo 1, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Es decir, los vecinos, el vecindario, la gente de la región se dio cuenta que Jesús había vuelto. ¿Había vuelto de dónde? Lo que el pasaje nos dice es que él se estaba moviendo por todo Galilea, una región grande. Y él iba, enseñaba, predicaba el evangelio, hacía muchos milagros y volvía a Capernaum, que era una ciudad dentro de esa gran región de Galilea. Era como el lugar, el centro de operación de Jesús. Volvía allí y luego se desplazaba nuevamente a otros lugares. Y es importante, ¿por qué? Porque Jesús está alineado completamente en lo que venía enseñando Juan Bautista. Porque si vemos el versículo 2 dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Cuál era la motivación de Jesucristo? Obedecer al Padre enseñando, predicando su santa palabra. Cuando dice enseñaba ¿la palabra de quién? La palabra de Dios. Predicar significa dar a conocer, enseñar, pero con la autoridad que solamente él podía tener, la autoridad de Jesucristo, que la vemos en otros pasajes, que él enseñaba como en ninguno, porque su enseñanza era con mucha autoridad. Entonces, lo que estaba enseñando era que dando a conocer
las virtudes del reino, lo que Dios Todopoderoso había enviado a la humanidad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El mensaje ahora estaba directamente en los labios de su Hijo. Porque sabemos, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a nuestros padres o a nuestros antepasados por medio de los profetas, decidió hablarnos en este tiempo a través de su Hijo. Y eso es lo que está haciendo Jesús, hablándole a toda esta multitud, y hoy nos habla a nosotros a través de su santa palabra. Y entonces decimos que venía alineado con Juan Bautista. ¿Por qué? Porque recordemos que Juan Bautista estaba enseñando, invitando, llamando al pueblo al arrepentimiento y a la confesión de pecados. Si nos devolvemos al capítulo 1, ahí en el versículo 14 y 15, vemos cómo el Señor claramente dice lo que está haciendo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Es decir, Él no vino a enseñar ninguna filosofía humana. Él no vino a tomar ningún precepto que los hombres, que la humanidad tuviéramos como cierto. No, Él vino a enseñar el reino de Dios, el evangelio, la verdad, las buenas nuevas del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Es decir, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? En la soberanía completa que Dios tiene, en su divina providencia, Él determinó el día y la hora en que Jesucristo, su Hijo, vendría a la faz de la tierra, pondría sus pies sobre la tierra. Y sabemos que esto estaba profetizado y que Él nacería de una virgen y que la virgen concebiría a aquel que sería llamado el Hijo del Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces vemos que allí se estaba cumpliendo todo lo que los profetas habían anunciado. El tiempo había llegado. Y si miramos nosotros a término individual y personal, el tiempo para nosotros es hoy. Hoy es el día en que se nos anuncia el evangelio del reino de Dios. Hoy es el día en que se nos anuncia cuál es el propósito que tiene Dios con nosotros cuando nos llama a congregarnos, cuando nos llama a reunirnos para que leamos juntos la palabra de Dios, para que todos participemos activamente en la lectura, en la meditación. Y por eso hacemos ese énfasis que es bueno tomar apuntes para luego en oración volver a presentar todo delante del Señor y más nos ministrará cada uno si lo hacemos creyéndole a Él. Entonces vemos que todos allí, ¿qué era lo que le estaban diciendo? ¿Qué era lo que estaba diciendo Jesús? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Es decir, el mismo Dios está con nosotros. Cuando hablamos de reino es porque hay un rey. ¿Y quién es el rey de ese reino? Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, tiene que ser muy llamativo para nosotros hoy, que tenemos la completitud de la palabra, porque sabemos que la revelación fue progresiva, de Génesis hasta Apocalipsis, con diferentes tiempos, diferentes personas, diferentes situaciones, siempre trayendo un hilo conductor hasta el Apocalipsis. Hoy nosotros lo tenemos por completo, así que nosotros podemos ver claramente que el reino de Dios está con nosotros. ¿Y cuál es el mensaje que Él dice? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y ese arrepentimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque para poder comprender esta palabra que Jesús estaba hablando allí en el capítulo 2, versículo 2, dice que Él les predicaba la palabra, ese evangelio que es del arrepentimiento, es un llamado al arrepentimiento, a la confesión de pecados. Solamente a través de este paso inicial es que vamos a comprender lo que significa la salvación por gracia, esa salvación que es a través y por medio de la fe en Jesucristo, esa justificación, es decir, que Dios nos declara justos a través de la fe en su Hijo amado, nuestro Señor, quien pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Entonces, si nosotros como base no tenemos el arrepentimiento y la confesión de pecados, entonces nos saltamos el paso para muchos de nosotros el más importante, porque si no reconocemos nuestra naturaleza caída, no vamos a valorar la obra de Jesucristo.
Y lo vamos a ver más adelante, lo que pasaba con los escribas. Porque ellos decían que ese, señalando a Jesús, razonando en su interior, en sus corazones, ese no se da cuenta que está en medio de pecadores, de publicanos, en medio de gente indigna según ellos. Y eso lo vamos a ver, porque ellos, los mismos escribas, no valoraban en sí mismos su propio pecado. Entonces, primero para nosotros debemos de comprender en este pasaje que el Señor nos está regalando es que el primer paso que debemos de dar es que reconozcamos que todos estamos en una naturaleza caída sin Jesucristo. Que si no creemos, si no confesamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, estamos separados de Dios y no podemos llegar a Él de ninguna otra forma. No hay otra forma y lo hemos aprendido. No hay otra forma de llegar al Padre sino es a través de su Hijo Jesucristo. Y esa invitación es la que Él está haciendo cuando Él vino a cada uno de nosotros, cuando Él vino a la tierra, a llamarnos. ¿A llamarnos para qué? Para que a través de la fe en Él viéramos su obra, de que Él mismo pagaría por nuestros pecados en la cruenta cruz. Así que ese es el evangelio que Él empieza a predicar. Esa es la palabra que Él enseñaba. En Juan 1:38 entonces vemos a quienes les predicaba. Dice la palabra del Señor. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Versículo 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Es decir, Jesús vino no para quedarse en un solo lugar, sino para esparcir el evangelio de la salvación a muchas más personas. Y por causa de ese ministerio de Jesucristo es que el evangelio llega hoy hasta nosotros, porque Él designó a 12 apóstoles y de ahí son muchos discípulos y de ahí el evangelio viene día tras día, año tras año, década tras década, incluso milenio tras milenio, enseñándonos a cada generación. Pues hoy es el día de nosotros, es el tiempo para nosotros hoy, que aunque la Biblia, el libro más atacado que ha existido y que existirá sobre la tierra, que han querido destruir, lo han tratado de extinguir, quemándolo, amenazando, matando personas y cualquier cantidad de obras oscuras en contra de la palabra de Dios, prevalece siempre la verdad. Y por eso está la palabra delante de nosotros. Y eso era lo que quería hacer Jesucristo y es lo que nosotros debemos seguir haciendo. Somos discípulos de Jesucristo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Estudiar, enseñar, comprender la palabra de Dios, meditar en ella y también compartirla con otros. Enseñarle a otras personas lo que Jesucristo nos ha mandado, lo sabemos a través del Evangelio de Mateo, allí al final del capítulo 28. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Y es el mismo concepto de ir abriendo más y más nuestro rango de operación de tal manera que más personas conozcan el Evangelio. ¿Y cómo lo van a conocer? Primero, a través de nuestro testimonio, de que nosotros hemos pasado por ese arrepentimiento, por esa confesión y ahora nos resistimos con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros deseos a seguir pecando, a seguir dándole rienda suelta a nuestros malos deseos pecaminosos, sino que ahora a través y con la ayuda del Espíritu Santo nosotros buscamos el camino de la verdad, el camino de la santidad. ¿Seguimos pecando? Sí, pero ya no es una práctica común y continua en nuestras vidas. Y por eso cada vez que pecamos sentimos dolor, sentimos tristeza y venimos inmediatamente delante de nuestro Dios arrepentidos y confesando nuestros pecados. Esto es creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio es entender que nosotros no podíamos llegar delante del Señor y que en nuestra naturaleza caída necesitábamos un Mesías, el Cristo, el Redentor, para poder nosotros volver delante de Dios. Y esa es la palabra que enseña nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces sigue diciendo el pasaje de hoy, versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Por el contexto y por la forma que nos dice el texto que lo venían trayendo, muchos dicen que
pudo haberse tratado más bien de un cuadripléjico. Es decir, una persona que no podía mover ni sus manos ni sus pies, necesitaba ser llevado completamente hacia Jesucristo. Pero el texto dice, el versículo 4, que como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ellos llegan motivados a presentar a este paralítico o cuadripléjico delante del Señor, el Todopoderoso, aquel que ya había hecho muchos milagros. Sabemos que el Señor había sanado, por ejemplo, un leproso. En el capítulo anterior, capítulo 1 del versículo 40, leemos esa parte. O vemos cómo había sanado la suegra de Pedro, en el capítulo 1 de este mismo Marcos, del 29 en adelante. Es decir, Jesús ya tenía una fama en derredor o alrededor de él. Y muchos venían a buscar esa sanación. Pues este hombre lo habían traído porque creían que solamente él, Jesucristo, podría sanarlo. Pero se encuentran con un grande tropiezo y es la multitud. Y así como este hombre tenía esa necesidad, muchos más tienen las necesidades y tenían las necesidades. Pero esto no fue para ellos un verdadero muro que no pudieran pasar, un tropiezo que no pudieran esquivar, sino que ¿qué hicieron ellos? Perseveraron en su fe y miraron cómo se subían al techo. Aquellas casas normalmente tenían todas unas escalas por fuera que subían al techo donde ellos, los judíos de aquel tiempo, subían allí como para refrescarse. Incluso cuando había noches bonitas, dormían allí. Pero lo que sostenía aquel lugar donde subían en la azotea o en el segundo piso era hecho con madera y una especie de cubierta. Eso es lo que hacen ellos, es quitar, romper para bajar por allí al enfermo, al paralítico. Ahora, aquí tenemos que mirar algo y es exactamente lo que valora Jesús de ellos. ¿Y qué es lo que hacen? Dicen, al ver Jesús, versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿qué es lo que valora Jesús? La fe de ellos. Preguntémonos nosotros hasta dónde estamos dispuestos a perseverar, a continuar buscando a Jesús y esperar en su respuesta. ¿O qué límites tenemos que no nos dejan pasar y que nos hacen desconfiar, que nos desaniman, que nos hacen buscar otra solución, otro camino? Pues estos hombres, dice la palabra que los llevan entre cuatro, estos 4 hombres creían plenamente que Jesucristo podía sanarlos y perseveraron hasta el fin. Nosotros debemos de perseverar en nuestra fe hasta el fin de los tiempos. Dios, en su infinita misericordia, nos dará conforme a sus propósitos en el momento indicado lo que necesitemos. A nosotros nos corresponde es permanecer delante de Él, en medio de tribulaciones, en medio de dificultades, incluso en medio de muchas enfermedades, en medio de muchas contrariedades, perseverar que el Señor tiene el control de todo y que solamente Él me puede ayudar. Eso es ir abriendo nosotros el camino de tal manera que estemos siempre de frente a nuestro Señor Jesucristo, al lado de nuestro Señor Jesucristo, postrados a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que identificar aquellas cosas que nos están causando ese impedimento, ese tropiezo y quitarlas, pasarlas, no quedarnos allí sino avanzar siempre, porque lo que le agrada a Dios es que tengamos plena fe y confianza en Él. Y esa fe significa que es solamente Él. Significa entonces que no puedo ni debo buscar otra solución, ni hacer otro tipo, ni hacer ritualismos buscando soluciones mágicas, ni creerle a estos charlatanes y adivinos que dicen tener la fórmula mágica para solucionar las enfermedades, los problemas, enderezar el camino, enderezar el amor. Todo eso son fetiches que vienen de la oscuridad. Nosotros solamente entregamos nuestro ser a la voluntad de nuestro Dios y esperamos confiados en Él, en que Él va a responder conforme a su voluntad. Viene entonces
El versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Vemos acá a los escribas que estaban allí en sus corazones. Esa es la parte hipócrita del ser humano. Lo pensamos, lo tenemos guardado allí en nuestra mente, los deseos malos en nuestro corazón, pero no lo expresamos y aparentamos nosotros ser muy buenos creyentes, aparentamos que creemos a la palabra de Dios, que le creemos a Dios y aparentemente o públicamente eh, queremos mostrar como los mejores creyentes o los más conocedores. Eso estaba pasando allí con los escribas. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos están diciendo algo que es verdad, pero con una aplicación equivocada. ¿Por qué? Porque es cierto, solamente Dios puede perdonar pecados. Solamente Dios puede quitarnos esa transgresión que mancha nuestro corazón, que mancha nuestra alma, que mancha nuestro ser delante del Todopoderoso. Solamente Él, y por eso tuvo Él en misericordia y gracia enviar a su Hijo, para que derramando Él su sangre por todos nosotros, Él quitara de nosotros esos pecados, los echara fuera y de esta manera nosotros quedar otra vez limpios delante de nuestro Señor. Esa parte era correcta por parte de los escribas. Pero ¿cuál era el error de ellos? Que no estaban identificando que quien estaba de frente o frente a ellos era el mismo Dios Todopoderoso. Que quien estaba allí tenía la autoridad completa y plena del Dios viviente. Porque recordemos que Jesucristo es el mismo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, manifestado en tres personas. Y quien estaba allí venía como hombre a cumplir a plenitud la voluntad del Padre. Ese fue el error de ellos. Ellos no estaban identificando que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el mismo Dios, porque en el Antiguo Testamento Dios les había prometido, yo mismo los salvaré. No lo estaban viendo, nunca lo identificaron tristemente. Y viene la situación peor para ellos. Y es que ellos no se estaban considerando pecadores. Normalmente, en aquellos días de Jesucristo, cuando una persona estaba muy enferma, estaba gravemente enferma, le atribuían esto a sus pecados. Como consecuencia de sus pecados es que sufre una grave enfermedad. Entonces, por eso viene la respuesta de Jesús. ¿Qué es más fácil? Si ellos lo están asociando de esta manera, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y vete? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más convincente? ¿Qué demuestra más? El poder de Dios está igual. Él es el único que puede perdonar pecados y Él es el único que puede hacer una obra milagrosa como la que ellos estaban a punto de ver. Y recordemos que todo el contexto nos habla de ¿qué? De arrepentirnos y de creer en el Evangelio, de creerle a Jesucristo, de creer que es el Hijo de Dios, que todo, absolutamente todo lo puede hacer y gracias a Él lo hace en favor nuestro. Entonces Jesús, que conocía, versículo 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues, versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó el paralítico enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Delante de todos salió el paralítico.
Si Jesús lo primero que le dijo es, hijo, tus pecados te son perdonados, y si ellos asimilaban de que la enfermedad era por causa de pecados, y ya al no tener pecados, pues él podría levantarse, pues en su lógica esto se estaría cumpliendo. Pero ven, es más glorioso el poder de Dios que tiene dominio sobre todas las cosas, sobre la vida y sobre la muerte, sobre la salud, sobre la enfermedad, aún sobre nuestros propios pecados, al quitárnoslo a través de la sangre derramada por Cristo Jesús. Aquí vemos el poder soberano de Dios. Aquí vemos cómo el mismo Dios ha venido ¿para qué? Para rescatarlos a ustedes y a nosotros. ¿De qué? De esa lepra, de esa enfermedad que se llama pecado. Venimos delante del Señor nosotros buscando solamente el milagro, o queremos avanzar y llegar con una fe verdadera de que aquel que tiene poder para sanar mi enfermedad, tiene poder para sanar mi alma del castigo eterno. Porque sí que podemos y debemos venir delante del Señor con nuestros ruegos y súplicas, para que Él en misericordia nos libre de esa enfermedad o nos ayude a tener la sabiduría para salir de una tribulación, que nos libre de toda tentación, que nos dé la fuerza para resistir al diablo. Pero debemos de pensar aún más allá que Él, Cristo Jesús, está en nuestras vidas para rescatarnos de la muerte eterna y llevarnos a su reino. Ese es el evangelio que Jesucristo vino a predicar. Él vino a enseñarnos que esto no termina en esta tierra, que en esta tierra para nosotros apenas es el principio, pero que todo será eternamente después de que partamos de este siglo. Y Dios es el único eterno desde antes y por siempre. Nosotros fuimos creados, en algún momento de la historia fuimos creados, pero a partir de ese momento Dios nos ha creado como seres eternos. ¿Qué significa? Que lo que suceda con nosotros en esta tierra va a determinar, lo que hagamos nosotros en esta tierra va a determinar si esa eternidad la vamos a pasar delante de nuestro Dios para alabarle y glorificarle por siempre, o estaremos en el suplicio eterno donde solo estará el lloro, el lamento y el crujir de dientes. Lo que Jesucristo vino a enseñar es que Dios, por amor, por gracia, nos está regalando esa salvación y que lo único que debemos hacer es creerle a Él. Y si le creemos es porque estamos arrepentidos y sentimos vergüenza por los pecados que hemos cometido. Si vamos delante del Señor, allí en aquel lugar no habrá nunca más enfermedad, nunca habrá más llanto ni lloro. Allí seremos todos en cuerpos glorificados, limpios delante de nuestro Señor. Creemos que Jesucristo puede hacer eso. Le creemos a Dios que por eso envió a Jesucristo para nuestras vidas, para salvarnos, porque necesitábamos un Redentor, un Mesías, un Salvador. Eso es lo que hace la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Y entonces seguimos viendo cómo estos escribas buscan cómo encontrar un tropiezo para acusar a Jesús, y realmente nunca lo van a encontrar. Y Jesús sigue su camino. Y Jesús llama más personas al ministerio. Ya sabemos en los versículos anteriores que Él ya había llamado a los primeros 4 discípulos. Ahora llama a Leví, que conocemos como Mateo, el que escribió el Evangelio de Mateo. A Leví, que era un recaudador de impuestos, un pecador. Y Jesús lo llama para que le siga. Si hay en el mismo capítulo 2, si miramos en el versículo 14, dice la palabra del Señor. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, es decir, en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué nos encontramos? Jesús llamando a pecadores. ¿Y llamándolos a qué? Como lo está llamando a usted y como me está llamando a mí, como nos llama a todos, llamándonos al arrepentimiento, a la confesión de pecados, a que creamos al Evangelio, que le creamos a Él, que Él es el único que nos puede llamar, que nos puede sanar, que nos puede llevar y salvar, que nos puede llevar delante del Padre. Eso es lo que Jesús está haciendo acá, porque dice el texto que entró a la casa de Leví y allí en la mesa estaban muchos más otros publicanos y otros pecadores. Y a eso fue lo que vino Jesús, a llamarnos a nosotros, que estábamos perdidos, que estábamos sin ninguna esperanza, y mucho menos nosotros que somos gentiles, es decir, no nacidos dentro del pueblo de Israel. Totalmente alejados de la gracia, de la misericordia de Dios según la ley. Pero conforme al Evangelio de Jesucristo, ahora esa misericordia nos ha arropado, nos ha abrigado. Y Jesús les dice, cuando ve que los escribas nuevamente, los fariseos están allí con los discípulos de Jesús, mire como tratando de hablar en contra de Jesús o hablando realmente en contra de Jesús, dicen abiertamente a los discípulos, mire, come con pecadores, porque según las tradiciones de los judíos, ellos no podían sentarse a la mesa a comer con los publicanos, los recaudadores de impuestos, ni mucho menos con aquellos pecadores, con los gentiles. Y allí habían muchos de ellos. Y Jesús les dice, yo he venido a llamar a los pecadores, a los enfermos, los que necesitan sanación. ¿Cuál era la diferencia de este grupo con los escribas y con los fariseos? Que los escribas y los fariseos no entendieron que ellos también estaban en pecado. Ellos estaban cubiertos con sus mantos y con sus prestigios y con su posición social, y por esto creían, aún viviendo en su salud, que no tenían pecado. Y por eso ellos no estaban escuchando, no estaban entendiendo, no estaban comprendiendo la palabra de Dios que estaba delante de ellos. Ellos se creían totalmente dignos de estar en el reino de los cielos. Es decir, según sus credenciales, ellos se presentarían de primeros en la fila para entrar al reino de Dios. Equivocados totalmente. Ninguno de nosotros por nuestras obras podemos llegar delante de Dios. Ninguno de nosotros por nuestra manera de vivir sin la fe en Jesucristo podremos llegar delante de nuestro Dios. Es solamente a través de la fe en Jesucristo. Y por eso hoy estamos llamados y estamos escuchando a la palabra de Dios. Estamos llamados por el propio Señor Jesucristo. Él pasaba, iba llamando, llamó a Leví, llamó a Pedro y a su hermano. Vemos cómo Él llamó a los hijos de Zebedeo, a Juan y a Santiago. Vengan, síganme. Y todos dejaban lo que estaban haciendo y seguían inmediatamente a Jesús. Lo mismo hizo Mateo, Leví. Dejó el lugar donde recaudaba los impuestos, dejó la mesa y se fue tras el Señor. ¿Qué tenemos nosotros que dejar hoy para seguir a nuestro Señor? ¿Qué tenemos nosotros atados a nuestras vidas que nos están amarrando al mundo, que nos impiden estar atentos al mensaje, al llamado del Evangelio de la salvación? Las buenas nuevas que hoy Jesús nos predica, que hoy Jesús nos enseña, que ministra nuestras vidas, que es la palabra de Dios, nos da a conocer cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Debemos nosotros ir pensando siempre cómo estamos delante del Señor. Que no sea que por estar atados a una religión, a una filosofía humana, pensemos que tenemos todo listo y ganado para entrar al reino de los cielos cuando más lejos estamos del Señor. Sabemos que la religión habla de una salvación por obras y que la Biblia dice lo contrario, que es sin obras, que la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, dice la palabra del Señor. Es un don de Dios, el don que Dios nos ha dado de creerle a Él, de creerle a Jesucristo. Así que nosotros pensemos,
si estamos escuchando el Evangelio. Empieza todo desde el arrepentimiento y la confesión de pecados. Así ya, despojados, humillados delante del Señor, nos postramos delante de Él y le decimos: Señor, aquí está mi vida, por favor ayúdame, levántame, extiende tu mano misericordiosa y ayúdame a caminar junto a ti. Ayúdame, Señor, a comprender por qué era tan fácil. El mismo Señor Jesucristo lo testificaba. Entran más fácil al reino de Dios las rameras, las prostitutas, los pecadores, que ustedes los fariseos les decía, porque ellos tenían esa barrera de convicción, que ellos mismos creían que tenían derechos delante del reino de Dios por estar inscritos allí en la religión judía. Que no nos suceda eso a nosotros. Nosotros no predicamos ni enseñamos una religión, ni mucho menos queremos defender una religión, no. Queremos enseñar, predicar y vivir el evangelio de la salvación, que es el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos cerrando entonces y miremos algunas aplicaciones, algunas conclusiones y aplicaciones para nuestras vidas. Primero, debemos de centrarnos en el evangelio que predicó Jesucristo, en la doctrina de los apóstoles, como dice más adelante el Nuevo Testamento, y no dejarnos desviar. Jesucristo vino a predicar el evangelio del reino. Cada vez que tengamos una enseñanza, miremos a la luz de la palabra. ¿Eso fue lo que vino a enseñar Jesucristo? ¿Lo que vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo? ¿O eso son doctrinas de hombres? Si son doctrinas de hombres, inmediatamente nos alejamos de ellas. Segundo, tenemos que venir delante del Señor, confesando nuestros pecados, arrepentidos, creyendo plenamente en Él, que Él tiene el poder y la soberanía para hacer en nosotros cuanto Él disponga conforme a su misericordia y conforme a su voluntad. Que no hayan tropiezos, que nada nos haga desanimar. Aunque no hayamos recibido lo que estamos pidiendo, seguimos presentes delante del Señor suplicando. Y si lo que estamos pidiendo no nos conviene, el Señor nos mostrará qué es lo que debemos de recibir y así lo obtendremos. Pero siempre con nuestra fe firme. Perseveremos, que no hayan impedimentos que nos hagan simplemente desanimar y retroceder, y nunca volvamos atrás, nunca volvamos en nuestra fe atrás, siempre adelante creyéndole a la palabra de Dios. Tercero, nunca pensemos como los fariseos, como los escribas, que ellos se creían merecedores del reino de los cielos. Siempre tengamos nosotros la humildad y humillémonos delante del Señor para decir: Señor, yo no merezco estar delante de ti, es por tu gracia, es por tu misericordia, es por tu favor. Si tenemos ese límite, jamás vamos a tener altivez, prepotencia y arrogancia. Señor, es por tu gracia, yo no merezco, Señor, como decía Juan Bautista, ni siquiera atar una de las correas de tus sandalias. No merezco postrarme ni siquiera a tierra al estrado de tus pies. Y por último, y no por eso el menos importante, nunca pensemos que hay personas a nuestro alrededor que no merecen estar delante del Señor, porque según nuestro juicio son más pecadores que nosotros. Recordemos las palabras de Jesús: yo vine a buscarlos, a esos perdidos, a esos pecadores. Si nos contamos entre ellos, entre los más pecadores, entonces todos juntos iremos gozosos delante del reino de Dios. Así que recordemos el tema, el título del día de hoy: arrepentidos y creer en el Evangelio. Amén y amén.